misericordia de Dios. Esta mañana yo quiero hablar de tiempos de fe. Tiempos de fe. ¿Por qué quiero hablar de tiempos de fe? Por la simple y sencilla razón de que hay tiempos en que Dios pone a prueba nuestra fe. Hay tiempos en que nuestra fe es tremendamente confrontada. Son esos momentos en los que tenemos que definir en qué estamos, qué somos y qué tanto realmente estamos dispuestos a confiar y a depender de Dios. Tiempos de fe. Pero ¿saben una cosa más? Quiero hablar de tiempos de fe porque llegan tiempos en los cuales la fe, una vez puesta a prueba, tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá de lo teórico. Tiene que ir más allá de lo meramente intelectual. Tiene que ir más allá de la muchas veces inimaginable práctica. A aquello que nunca nosotros pensamos que tendríamos que hacer. Tiempos de fe. Tiempos de fe. Hay tiempos en la vida en que las cosas se agitan, así como se han venido agitando últimamente en nuestro país y otras partes del mundo. Pero hay tiempos en la vida en que las cosas se agitan en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, en nuestro propio entorno. Hay momentos en la vida en que cosas se presentan inquietantes, que rompen con nuestras rutinas, que nos afectan tremendamente el ánimo. Y esas cosas pueden ser muy personales, muy diversas. Una situación económica inesperada, un diagnóstico médico, una situación de pareja, una situación con los hijos, no sé. Alguien me comentaba hace un tiempo, me decía una persona que una vez caminaba por la calle cargado con una serie de preocupaciones y situaciones difíciles, y él se preguntaba: ¿será que yo ya no sirvo para nada? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no me necesita? Me decía: yo no tengo deseos de hacer nada, no quiero hacer nada. Pero luego me dijo, de inmediato otro pensamiento me vino: no, yo no debo pensar así. Hay que seguir adelante con lo que Dios me dio para hacer. Hay que seguir adelante con lo que Dios provee cada día. Aún hay mucho por hacer, hay mucho por qué seguir viviendo, hay que seguir empujando la vida. Entonces yo recordé a Nehemías. Seguramente usted habrá leído acerca de Nehemías. Hemos hablado de Nehemías en otros momentos acá. Me acordé de Nehemías, quien frente al desafío más grande de su vida, de ser un simple mesero, resultó enfrentando una situación en la que se vio en la necesidad de desempeñar el papel de ingeniero constructor. ¿Se imaginan? De mesero a ingeniero constructor, de la noche a la mañana. Nehemías dice que mientras él servía al rey en Babilonia, alguien vino y le dijo que muy lejos la ciudad de Jerusalén estaba muy mal y que la gente que había sobrevivido allá estaban terriblemente mal. Entonces dice Nehemías: cuando escuché eso, me conmocioné profundamente y me senté y lloré.
Pero Nehemías dice también que él oró a Dios, sabiendo que él tenía que hacer algo con respecto a esa situación. Y oró a Dios antes de emprender el viaje a Jerusalén. Y miren lo que le dijo Nehemías a Dios, entre otras cosas. Le dijo: Dios, concede a tu siervo buen éxito. Concede a tu siervo buen éxito. Esta es una de las pocas veces en que aparece la palabra éxito en la Biblia. Concede a tu siervo buen éxito. Y en esa palabra éxito hay una idea que a mí me encanta profundamente, porque la palabra éxito que encontramos allí viene de una raíz que significa empujar. Viene de una raíz que significa empujar. Nehemías le ruega a Dios que lo empuje cuando él no tiene quizás la suficiente fuerza para ir adelante. Le pide a Dios que lo empuje, le pide a Dios que lo motive, le pide a Dios que le dé disposición, porque es en esos tiempos en los que el único que nos puede mover es Dios. En una situación tan desafiante, él necesitaba ánimo, pero necesitaba un ánimo sobrenatural. Y esto me hace pensar que el éxito como tal comienza en el corazón. El éxito no es tanto algo que yo logro, sino que el éxito es algo que yo desde antes ya veo hecho una realidad en mi propio corazón. El éxito comienza en el corazón. Y una vez que nosotros decidimos depender de Dios, Dios hace que ese éxito que ya nació en nuestro corazón se haga realidad en nuestra vida. Hoy día está muy, digamos, de moda el concepto resiliencia. Y esto es un concepto en cierta forma de tipo psicológico, pero resiliencia, según lo define el diccionario, es la capacidad para recuperar el estado normal después de sufrir un golpe o un cambio fuerte. La capacidad de recuperar el estado normal después de sufrir un golpe o un cambio fuerte. Ser capaz de, después de una caída, levantarnos, sacudirnos los vestidos y seguir adelante. ¿Saben? Cuando yo pienso en mi propia experiencia que no tengo ánimo de hacer nada, entonces también recuerdo al salmista David, que en el fondo de una situación depresiva, profundamente depresiva, David se dio ánimo a sí mismo. Miren bien esto, síganme en esto. David se dio ánimo a sí mismo. Mi hermano Wilson dirigía hace un momento o leía este texto. David se dio ánimo a sí mismo. Él decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La palabra abatir que usa el salmista aquí es una palabra que significa hundir, que significa deprimir. Si alguien de ustedes ha experimentado en su vida una profunda depresión clínica, sabe que la experiencia más difícil es sentir que uno se hunde. No siempre los demás pueden comprender eso, pero sentirse deprimido es sentir que se hunde y no poder hacer nada al respecto. David dice: ¿por qué te hundes? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? Es como si se hablara a sí mismo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué como que se desatara al mismo tiempo que me hundo, se desatara una tormenta dentro de mí? Pero luego él dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
En situaciones así, lo mejor es clamar a Dios por ánimo sobrenatural e infundirse ese ánimo a sí mismo. Es como si David se dijera a sí mismo: caramba, siento que me estoy hundiendo, pero en tanto que siento que me hundo, también miro hacia arriba. En tanto que siento que voy hacia abajo, yo miro hacia arriba. El mejor principio es, si tú sientes que te estás hundiendo en alguna forma, en algún área de tu vida, de tu carácter, de tu personalidad, si sientes que te estás hundiendo, lo mejor que puedes hacer es que en tanto que sientes que vas hacia abajo, mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Hay algo que debemos recordar aquí. La fe juega un papel trascendental. Cuando hablamos de fe, o cuando hablo de fe aquí, no me refiero a la fe que salva. La fe que una vez he puesto en Jesucristo como mi Salvador, no es de esa fe a la que me refiero. Me refiero es a una fe de un carácter diferente, según lo describe el Nuevo Testamento. La fe juega un papel trascendental aquí. La fe es diferente a los sentimientos y a las emociones. Tenemos la tendencia a pensar de que si me siento bien o si estoy emocionado por algo, entonces tengo fe y emprendo cosas o hago algún tipo de cosas que en alguna forma me hagan sentir satisfecho. Confundimos la fe con los sentimientos y las emociones. Pero nosotros tenemos que reconocer que cuando actuamos a partir de las emociones o los sentimientos, entonces consideramos a estos como el motor que nos impulsa. Pero eso es demasiado limitado, porque cuando nuestros sentimientos y emociones no son lo que esperamos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos de dónde asirnos. Los sentimientos y emociones no son los que mueven la fe. Entiéndeme esto. Los sentimientos y emociones no son los que mueven la fe, sino que es la fe la que mueve los sentimientos y las emociones, para evitar que nos hundamos. Por eso, cuando nuestros sentimientos y emociones están por el piso, cuando están en el fondo del pozo, tenemos que apelar a la fe. En realidad la fe es una fuerza indescriptible que nos mueve. La fe ha sido puesta por Dios en todo ser humano. Por eso vuelvo y repito, la fe de la que estoy hablando aquí es diferente de la fe que salva. Pero la fe como tal es una actitud, una disposición del corazón que Dios ha puesto en todo ser humano. En todo ser humano hay la capacidad de creer, hay la capacidad de ejercer la fe en eso. Así que la fe es una fuerza indescriptible que nos mueve. Desafortunadamente, muchas veces usamos esa fuerza de fe que Dios puso en nosotros para cosas que son en contra o van en contra de la voluntad de Dios, que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero el punto es que ese es el secreto de la resiliencia. Es el secreto para levantarse y seguir adelante, no importa cómo nos sintamos, con la convicción de que aún hay motivos para vivir y que Dios es nuestra fuerza. Amén. En Lucas capítulo 9, el versículo 51, solo quiero citarlo, encontramos lo que a mí siempre me ha parecido una curiosa expresión. Jesús, dice Lucas, en un momento dado iba andando con sus discípulos, pero dice Lucas que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que Jesús sabía que le esperaba en Jerusalén, que no era lo mejor, él le había dicho a sus discípulos: allí me espera
que van a maltratarme, van a llevarme preso, van a torturarme, van a insultarme, me van a escupir, me van a crucificar. Todo eso me espera en Jerusalén, y Jesús lo sabía. Él sabía lo que le esperaba ya, que no era nada absolutamente agradable. Lo único que era agradable, lo único que motivaba a Jesús a ir a Jerusalén era el hecho de que Él sería sacrificado por la salvación del mundo. Eso era lo que lo motivaba. Ahora, Jesús nos enseña aquí que ante circunstancias difíciles o pruebas, la fe es la decisión más efectiva. Pero para ampliar esto un poco más, vamos a mirar el enfoque de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Allí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Nueva Traducción Viviente, que aparece ahí en la pantalla, lo dice de una manera muy interesante. Allí dice esta versión: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, miren bien, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Miren bien ese texto. Ahora déjenme decirles algunas cosas a la luz de eso. Primero, el contexto de estos versículos es gente que sufre. Es gente que sufre. El capítulo 11 de Hebreos termina hablando de gente que por causa de su fe, por causa de su disposición de seguir al Señor, tuvieron que sufrir grandes problemas, grandes persecuciones, y muchos llegaron a experimentar el martirio por causa de aquellos, o por mano de aquellos que no compartían su fe. Es un contexto de sufrimiento, es un contexto en el que la gente experimenta miedo, es un contexto en el que la gente experimenta menosprecio, es un contexto en el que la gente experimenta ser despojados de lo que tienen por causa de su fe, de serles negado el trabajo, el empleo, el sueldo por causa de su fe. Todo eso lo vemos en la epístola a los Hebreos. Es un contexto de gente que sufre, un contexto de sufrimiento. Quizás podríamos hacer el intento en algún momento de hacer una aproximación, aunque fuera muy superficial, a lo que podríamos llamar una teología del sufrimiento. Pero este es un contexto de gente que sufre. En el versículo 32, por ejemplo, dice allí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y en el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El sufrimiento se hace tan insoportable que deciden huir. Ellos experimentan una cruda crisis de fe. Así que si algo toca o si algo desafía la fe, es el sufrimiento, independientemente de la razón por la que suframos. Pero si algo desafía nuestra fe, es el sufrimiento. El sufrimiento despierta preguntas que nunca nos hemos hecho, nunca nos hacemos cuando estamos pasándola bien. Nos hacemos preguntas como: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O dónde está Dios? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué siento que me hundo? ¿Por qué siento que se me cierran todas las puertas? O tal vez comenzamos a preguntarnos: ¿tiene sentido realmente ser cristiano? ¿Tiene sentido depender de Dios? O nos preguntamos: ¿por qué no me funciona la fe? ¿A dónde se fue mi fe? Así que, a la luz de esto, el escritor de la epístola a los Hebreos nos hace ver varias cosas. Primero, en el versículo que leímos en el capítulo 12, el escritor nos hace ver que nosotros no somos los únicos a los que les pasa lo que nos pasa. Nosotros no somos los únicos a los que les pasa lo que nos pasa. Allí dice, en la primera parte del versículo 1, nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Nosotros tenemos en derredor nuestro una gran cantidad de personas a las que muchas veces no observamos o de las que no nos damos cuenta, pero que han pasado por lo mismo que estamos pasando nosotros. No somos los únicos a los que les pasa lo que nos pasa. En segundo lugar, el escritor nos hace ver también que la vida cristiana no significa vivir sin problemas, sino continuar corriendo a pesar de los problemas. No significa vivir sin problemas, sino continuar corriendo a pesar de los problemas. Y una tercera cosa que nos hace ver el escritor es que en medio de una crisis es necesario tener un punto de referencia que nos guíe. Tener un punto de referencia que nos guíe, que nos ayude a tener una idea de cómo enfrento esto, cómo manejo esta situación, cómo manejo este sufrimiento, cómo manejo este dolor, cómo manejo esta crisis. Pero tiene que ser un punto de referencia que esté más allá de nosotros mismos. Nosotros no siempre encontramos consuelo o ayuda en otra persona, porque puede ser que nosotros le compartamos nuestros dolores, pero la otra persona lo único que podrá decirnos: ay, si por allá llueve, por aquí no escampa. Y lo único que podríamos hacer es entonces acompañémonos mutuamente y oremos y apoyémonos. Pero más allá de eso, nosotros necesitamos un punto de referencia que esté más allá de nosotros mismos. Y aquí el autor nos presenta a Jesús. Nos presenta a Jesús como el máximo exponente de la fe. Alguien a quien es necesario considerar, alguien a quien es necesario mirar y enfocar para que nos sirva como punto de referencia, para que nos sirva como faro, para nosotros poder saber por dónde avanzar. No podríamos encontrar a nadie más adecuado que Jesús.
Y la pregunta es, ¿por qué? Déjenme decirles, primero, porque Él creó una fe que no existía. Jesús creó una fe que no existía. Aquí dice el escritor que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en el versículo 2, Él es el autor, Él creó la fe, pero Él creó una fe que no existía. Él creó una fe que realmente funciona en medio de los tiempos de fe, en medio de los tiempos de crisis. Antes de que Jesús creara esa fe, antes de que Jesús sirviera de ejemplo con su propia experiencia de lo que es esa fe en tiempos de fe, en tiempos de sufrimiento, nadie había ejercido ni pensado nunca en ese tipo de fe. Él creó una fe que no existía. ¿Y saben por qué? Porque Él supo darle una dimensión nueva a la fe. Él supo ver más allá del sufrimiento. Por otra parte, lo que movió o lo que lo movió fue lo que Él vio más allá del sufrimiento. Lo que Él vio más allá del sufrimiento. Piense usted en la cruz. Más allá del significado religioso, teológico o a veces supersticioso de la cruz, usted piense en la cruz como la expresión más cruda de sufrimiento. Si nosotros quisiéramos comenzar a definir qué es el sufrimiento, tendríamos que mirar a la cruz. Allí comienza a definirse el sufrimiento en su expresión más cruda, más profunda. Pero lo que el texto dice de Jesús es que Él sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz, pero posteriormente a eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de la cruz, Jesús fue a Getsemaní y allí oró. Y allí en Getsemaní nosotros vemos a un Jesús cuyos sentimientos y emociones están en crisis. Sus sentimientos y emociones están por el piso. Allí en Getsemaní nosotros vemos a un Jesús que dice: mi alma está muy triste y está muy triste hasta la muerte. Así que Jesús le dice a algunos de sus discípulos: vengan y acompáñenme y oren conmigo. Pero aquellos de los que Él esperaba que lo apoyaran espiritual y moralmente, se quedaron dormidos, no podían hacer mucho por Él. Allí vemos a un Jesús en medio de una crisis de fe impresionante en Getsemaní. Allí Jesús clama al Padre y le dice: Padre, si fuera posible que pasaras esta copa de mí, si no tuviéramos que hacer las cosas de esta manera, ¿por qué hemos tenido que llegar a este punto? ¿Por qué esto tiene que resolverse así? ¿Por qué tenía que ser de esta forma? Jesús se hizo las mismas preguntas que usted y yo muchas veces nos hacemos. Sí, si pasaras de mí esta copa, oraba Jesús, pero luego Él dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como tú lo has dispuesto, porque sé que más allá de este sufrimiento o de esto que me siento incluso digamos difícil de enfrentar, yo sé que hay algo mucho mayor, mucho más valioso. Y a partir de esa declaración, Jesús avanzó y le hizo frente a la cruz. ¿Saben? El gozo de Jesús no estaba en la cruz. Jesús no fue a la cruz diciendo: qué rico, voy a ser crucificado, me encanta ser crucificado, no veo la hora de que me crucifiquen. No, el gozo de Jesús no estaba en la cruz. El gozo de Jesús estaba en lo que aspiraba a lograr a través de la cruz.
La cruz no era el fin, sino el medio para lograr un propósito. Y ese propósito era consumar la obra total, definitiva y eficaz de nuestra redención y salvación. Allí en la cruz Jesús realizó nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo decía que Dios nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, no por ninguna obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por lo que Jesús hizo en la cruz. En la cruz Jesús consumó nuestra salvación, y nosotros lo único que podemos y debemos hacer es mirar lo que Él hizo en la cruz y aceptar que lo hizo por nosotros, perdonó nuestros pecados y pagó nuestras deudas. La cruz era solo el medio para lograr ese propósito. Ahí es donde apuntaba, según dice el texto de Hebreos, ahí es donde apuntaba el gozo puesto delante de Él. A Jesús lo que lo motivaba, a pesar de la crisis en sus sentimientos y emociones, a pesar de lo difícil que le era ir a la cruz, lo que lo motivaba era nuestra salvación, su salvación, mi salvación, así tuviera que pasar por la cruz. Entonces, le pasó también a Jesús. Lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí, en los tiempos de fe, le pasó a Jesús. Lo que nosotros afrontamos, por más duro que sea, lo sufrió Jesús. Pero Jesús lo sufrió elevado a la millonésima potencia, porque Jesús tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad. Imagínense cuánta gente ha existido en el mundo, cuánta gente existe hoy, cuánta gente existirá aún en el futuro, pero Jesús cargó con el pecado de todos. El profeta Isaías decía que Jesús llevó sobre él nuestros pecados y también cargó con nuestros dolores y con nuestros quebrantos, y cargó con nuestro sufrimiento. Él asumió el pecado, el dolor, el sufrimiento de cada ser humano que ha pisado, que pisa o pisará este planeta. El otro día hablábamos de Abraham y Rahab. Decíamos que ellos en su momento nos confrontaron con una fe real. Para ellos llegó un momento en que la fe tenía que dejar de ser teoría. La fe tenía que dejar de ser mero conocimiento o entendimiento de una doctrina o de una declaración teológica. Llegó el momento en que la fe tuvo que hacerse práctica. Abraham y Rahab, y nos confrontaron en su momento con esa fe real. El primero, o sea Abraham, tuvo que obedecer y avanzar en medio de la perplejidad y a pesar de los sentimientos por su hijo. Dios le dio a Abraham el hijo que le había prometido, y Abraham con su esposa se sintieron profundamente felices. Tenían a su hijo, al hijo anhelado. Ahora todo se concentró en su hijo, en ver por su hijo, en disfrutar de su hijo, en sentirse felices con su hijo. Pero de pronto Dios vino y le dijo a Abraham: Abraham, si tú estás dispuesto a obedecerme, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y usted trate de imaginarse, como padre, como madre, qué pensamientos pudieron haber pasado por la cabeza de Abraham. Sacrificar a mi hijo, soltar a mi hijo, entregar a mi hijo. Así que en medio de esa perplejidad, Abraham decidió obedecer a Dios, aunque quizás no comprendía todo lo que implicaba la exigencia que Dios le estaba haciendo, pero él decidió obedecer a Dios a pesar de los sentimientos por su hijo. Pero ¿saben una cosa? Es que Dios quería que Abraham mirara más allá
de tener a su hijo, que Abraham mirara más allá de simplemente disfrutar de su hijo o sentirse feliz con su hijo. Y Abraham obedeció a Dios, pero pudo comprender a raíz de esa experiencia de ofrecer a su hijo a Dios, pudo comprender que al fin de cuentas, más allá de eso, Dios tenía dispuesto algo que habría de traerle a Abraham la salvación de su alma. La otra, Rahab, obedeció en medio de la crisis que le causó el inminente asalto israelita a Jericó. Rahab ayudó a los espías de Josué que vinieron a inspeccionar la ciudad. Rahab creyó en lo que ellos le prometieron. Rahab tomó el cordón grana o el cordón rojo que ató al marco de su ventana, porque ella sabía que Dios haría algo por ella y por su familia. Pero Dios hizo también que ella mirara más allá de sobrevivir al desastre de la ciudad. El fin no era meramente sobrevivir al desastre. El fin no era meramente llegar a sentirse bien otra vez o a sentirse segura. El fin no era meramente volver otra vez a disfrutar de la vida. Sí, eso era importante, pero más allá de eso, el propósito era que ella mirara el propósito que Dios tenía para con su vida. El propósito que Dios tenía para con ella en un futuro inmediato, porque después de la situación de Jericó, Rahab se casó con uno de los espías, el cual llegó a ser el padre de Booz, y Booz llegó a conocer después a Ruth, y Ruth tuvo como hijo a Obed, y de Obed vino con el tiempo Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Dios quería que Rahab mirara más allá de sobrevivir al desastre. No obstante, en el momento temporal Dios asistió a Abraham y guardó a su hijo. Dios asistió a Rahab y la salvó con su familia de perecer en el ataque a Jericó. Pero ellos aprendieron a ver más allá de lo temporal. Hermanos y amigos, necesitamos quitar la mirada de lo temporal y enfocarla en lo eterno. El apóstol Pablo decía a los colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo creo que si bien la fe está en nosotros, lo que tenemos que hacer es enfocarla correctamente. Amén. Amén. Dios les bendiga. Incline su rostro, por favor, y ore. Dios bueno. Hoy día estamos viviendo tiempos de fe. Hoy estamos viviendo otra vez en medio de un entorno en el que hay gente que sufre. Tal vez nosotros mismos estemos sufriendo por algo. Quizás estemos sufriendo allí calladamente. Quizás no sabemos qué hacer con nuestro sufrimiento, qué camino tomar. Quizás no vemos puertas que se nos abran, ni soluciones que nos lleguen. O quizás no logramos experimentar el cambio, la paz, el equilibrio que quizás en algún momento perdimos. Señor, ayúdanos a comprender, a darnos cuenta de que estamos viviendo en tiempos de fe, en tiempos en los que la fe es probada, en tiempos en los que la fe real tiene que surgir de adentro de nuestro corazón. Una cosa es que no tengamos problemas, que no tengamos mayores afanes, que no tengamos mayores necesidades. Pero cuando esto cambia, entonces, Señor,
nosotros sentimos que nuestro corazón se llena de temor, nuestro corazón comienza a desfallecer, o comenzamos a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos, y comenzamos a sentir que decaemos, o comenzamos a sentir que nos hundimos. Es allí, Señor Dios, donde te rogamos nos ayudes a tener esa fe que, si bien es puesta a prueba, nos ayude a ir más allá de donde estamos. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo eso tú estás allí para sostenernos, tú estás allí para fortalecernos, tú estás allí para consolarnos, tú estás allí para empujarnos, tú estás allí para motivarnos, tú estás allí para sacarnos del pozo, tú estás allí para darnos nuevas fuerzas. Ayúdanos a descubrir, Señor, la fuerza que hay en la fe, en poner en acción la fe a pesar de cómo nos sintamos. Ayúdanos, Señor, a actuar aún en contra de las cosas que sentimos y avanzar por fe y declarar por fe que confiamos en ti, que confiamos en tus promesas, que confiamos en tu gracia, en tu perdón, en tu provisión, en el camino que tú, Señor, día a día nos vas abriendo. Señor, en alguna forma todos luchamos día a día con algo que desafía nuestra fe, con algo que a veces nos quita las fuerzas, algo que nos desanima, o algo que nos frustra, o algo que nos deprime. Pero gracias a Dios por saber que nosotros somos profundamente débiles, profundamente necesitados, que somos sumamente volubles muchas veces, pero gracias, Señor, por darnos también la oportunidad de confiar en ti, de ejercer la fe. Ayúdanos a comprender que la fe es una decisión. Sí, puede ser que nuestros sentimientos y emociones nos dicen una cosa, pero nosotros podemos decirnos a nosotros mismos también: espera en Jehová, porque en su momento Él te salvará. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, yo sé que tú eres fiel. Señor, ayúdanos en nuestros tiempos de fe, cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nuestra fe es desafiada, y guárdanos, Señor, y renueva nuestras fuerzas. Yo te ruego que bendigas aquí a cada quien que en alguna manera esté sobrellevando en este momento una profunda crisis o un profundo dolor, o esté viviendo un tiempo de prueba, de prueba que está, Señor Dios, desafiando su fe. Señor, te ruego que impartas fuerzas, que impartas nuevo ánimo, que impartas nueva motivación, pero sobre todo que si en alguna forma estamos sintiendo que nos hundimos, también podamos mirar hacia arriba y saber que allí hay alguien que de su mano nos sacará desde el fondo si ponemos nuestra confianza en Él, porque tus promesas, oh Dios, son verdaderas y reales. Padre, gracias te doy por este tiempo de esta mañana, y te ruego que esta palabra obre en cada quien y haga en cada uno de nosotros lo que tú quieres, y no vuelva a ti vacía. Padre amado, a ti sea la honra y la gloria por siempre en Jesús. Amén, Señor, y amén y amén. Dios me les bendiga a todos grandemente. Dios les bendiga. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón, y Dios les guarde. Le pónganse de pie, por favor. Mire a ver a quién puede saludar allí del lado suyo y dígale: Dios te ama y yo te amo. Dios les guarde.